en el aire. Amigos, amigas, es el momento de la entrevista y hoy vamos a estar conversando sobre asuntos penitenciarios. Mariana. Yo estoy de acuerdo que a Euler se lo lleven preso ya. Hablando de temas penitenciarios. Sí, Hablando de eso. sí, porque usted es muy procaz. Pero ¿por qué yo? Si Sí, yo lo que toca. soy es músico. En cambio, usted si se ha metido con el gobierno fuertemente, usted sí debería. Es más, usted le ha dicho a Diosdado que lo meta No, preso. pero no en deje este idea. programa. No En deje este idea. programa. No deje idea. Tampoco digas dónde queda esto. ¡Delator! ¡Sapo! Patriota cooperante, Euler vergüenza. Guillén. Bueno, a ver, donde sí nos ponemos serios a veces en este segmento, y se los digo de verdad porque vamos a hablar de la realidad penitenciaria, es evidente para todos pues que el caso de Uribana nos preocupa, demasiadas versiones oficiales encontradas, poco creíbles, lo cuestionamos mucho nosotros aquí, que prácticamente nadie se come ese cuento de lo que ha ocurrido en Uribana. Para abordar este tema en profundidad, ¿quién mejor que Gilbert Caro, nuestro invitado de hoy? Bienvenido. Gracias. Gilbert viene, como ustedes saben, en su condición de dirigente nacional de Voluntad Popular y también, bueno, su especificidad o su área de acción son las redes penitenciarias. ¿Qué has escuchado de las versiones de este envenenamiento, intoxicación, como lo quieran llamar, que culmina con el lamentable fallecimiento de cerca de 35 privados de libertad, con una cifra extraoficial que se extiende a 38 personas fallecidas por este caso? Sí, bueno, muchísimas gracias y gracias, Kiko, por la invitación. En principio, tenemos que recordar que se inició una protesta que llevó a una huelga de hambre. Esa fue la primera noticia que yo escuché sobre lo de Uribana, pero ya se venían rumorando y una de las madres me llamó hace como un mes sobre la presión que le aplicaban a los internos en cuanto a la alimentación, a un régimen que aplicaron con pararlos de madrugada y orden cerrado, como si fuesen militares cuando son civiles. Entonces, luego de este proceso de la huelga de hambre, hay personas allí muy cercanas a mí, como lo es el Gato de Aragua, que es dirigente y está detenido por unas investigaciones de una protesta. Y Raúl Emilio Baduel, que también de alguna manera son activistas políticos con presos de delitos comunes, como bien llama. Y eso nos tiene muy preocupados, haciéndole seguimiento a ellos, igual a los presos, como siempre he trabajado. Luego de esa huelga de hambre, los presos, también tenemos que recordar que en el Rodeo 1, en el Rodeo 2 en el área del Rodeo, que hay 3, 1, 2 y 3, se suscita una protesta también por este régimen que se fue de un polo al otro. Hay cárceles donde hay libertinaje y hay cárceles donde hay un extremo de suma represión. El Guardia Nacional se aprovecha de que toman el control y empiezan a aplicarle yugos y eso desborda en estas protestas. Luego vemos la noticia en donde extraoficialmente se dicen que habían 13, aumenta a 35 y se dice que pueden ser 38, más hay 20 en coma inducido, o sea, personas que van de alguna manera sus familiares a buscarlos y aparecen ya en este extremo de perder la vida, y la ministra dice que fue un envenenamiento para llamar la atención. ¿En qué cabeza cabe que unas personas, cuando yo he conocido en 30 años, las protestas son huelgas de hambre, de esas que iniciaron en principio, y luego se dictamina una autodetención con el director? Entonces, ¿en dónde están los responsables? ¿En dónde están los culpables? Cuando hace 2 años, el diputado Andrés Eloy Méndez, que hoy anda por todo el país haciendo alaraca, porque sabe hacer bastante alaraca, de que va a controlar los precios justos con el tema de las colas. Bueno, déjeme decirle que hace 5 años estuve con Leopoldo López Mérida y eso fue por la expropiación de Agroisleña, la escasez. Pero es un tema económico que muy bien sé cómo han deteriorado las instituciones y Agroisleña, que la volvieron agronada. Y que vayan a ver los campos de Mérida, de Aragua, que son puro fantoche, eso que ponían en las autopistas. Él le echa esa culpa a los empresarios y anda por todo el país. Bueno, que responda cómo perdieron la vida 92 personas en Uribana hace 2 años, y él dijo que en un mes ya iba a tener los culpables, que iba a tener las personas a la luz pública. Hay que recordar solo que este diputado, quien ahora es el Superintendente Nacional de Precios Justos, en ese momento era miembro de la Comisión de Asuntos Penitenciarios de la Asamblea Nacional. Por eso su discurso en aquel momento
con este otro desastre y otra desgracia que ocurrió dentro de Uribana. Pero aprovechando, Gilbert, la información de Mariana, un día antes se propuso la discusión del caso del envenenamiento de Uribana. En la Asamblea Nacional la oposición propuso, vamos a discutir el problema carcelario. Y lo negaron porque ¿cuál problema carcelario? Es más, hubo una declaración de un diputado que antes era de oposición, que ahora es del gobierno, diciendo que las cárceles en Venezuela están bien. ¿Qué opinión te merece el hecho que todos los días hay problemas en la cárcel, muertos, huelga de hambre, denuncias de atropello? En la ONU se planteó el caso de los presos políticos. Sí, aquí voy. Y la gente hay indignada, los otros países, por las torturas que en Venezuela se dan. Y entonces aquí no se puede discutir. Sí, Kiko. Tenemos que recordar que en principio la ONU se ha pronunciado 3 veces con el caso de las cárceles en Venezuela y el mundo entero ha puesto la mirada en Venezuela en esos casos. En el año 89 al año 92 subsistían cosas en el retén de Katia, perdieron la vida 400 personas y se habla mucho de la cuarta y se pronunció la ONU. Se pronunció con los quemados de la planta, no sé si recuerdan, sí, perdieron la vida muchísimas personas. Esa fue la segunda vez donde la ONU pidió la investigación y se juzgó al Estado venezolano por esas muertes. Ahora se acaba de pronunciar la ONU con el tema de los estudiantes y los presos políticos y el tema de Uribana. Se le pide al Estado venezolano que responda y la comisión fue sobre la tortura y los tratos crueles en el mundo. Esa comisión de derechos humanos, 10 expertos hicieron unas investigaciones y se comprobó que hay torturas en Venezuela. Ahí tenemos el caso de Raúl Emilio Baduel y el Gato de Aragua. Tienen que responder sobre las heridas. Entonces ya basta de llevar personas a cárceles. ¿Para qué? Para que pierdan la vida porque están en manos de guardias nacionales en donde el tema del venezolano sea... La policía y la Guardia Nacional es cómplice, no es parte de la solución del problema, Kiko. Estamos en manos a la merced de Lampa. Fíjate que el tema de las cárceles repercute en la sociedad. Que hoy un motorizado me decía, mira, me compré esta moto, chico, y la llevé al cura para que me le echara agua bendita porque quiero ir protegido. O sea, nosotros a diario, el motorizado, la señora, ¿cómo le responden ellos a esos padres, hermanos de esos 35 personas que perdieron la vida en Uribana cuando estaban celebrando en la Plaza Caracas, en un concierto con música, mientras en otro espacio estaban velando unos venezolanos? ¿O es que acaso se nos ha ido la sensibilidad de no hacer un luto de 3 días porque cuando se murió el presidente de la República, para no nombrarlo, ese sí era con honores, pero cuando muere un muchacho que estaba bajo unas investigaciones, ahí murieron inocentes, ellos no eran culpables, en un tribunal nunca determinó una inocencia, una culpabilidad? Quiere decir que estaban en un proceso. Esos venezolanos, nadie responde, sino que nos vamos a bailar, como lo sabe hacer este gobierno, de irse a bailar mientras hay luto en los hogares venezolanos. Este gobierno insiste en cosas como el desarme voluntario, transformar al malandro en buenandro. Esas cosas las hemos llamar las cosas que no son por otro nombre. De este gobierno hicieron, lo hablábamos antes de ir al aire, el movimiento Troveta, tratando quizás pues de asumir el lenguaje que se habla en los estratos menos favorecidos económicamente de nuestra sociedad, tratando de que eso sirva de elemento transformador en sí mismo. La gente que conoces del área penitenciaria, la gente que se acerca a ustedes y que durante tantos años de tu voluntariado, de tu trabajo, se te acerca para hablar de esto, se come ese cuento, siente que eso responde a sus angustias, a sus pesares, a su tragedia. Sí, mira, el proceso del populismo y de llegarle al bolsillo del venezolano ya se fue diluyendo con un barril de petróleo, y eso lo sabe el motorizado, eso lo sabe la señora de la esquina, un barril de petróleo que viene bajando, ya no hay dinero por el tema del dólar, está a 150, la gente en los barrios, más allá, y yo bien lo critiqué contra Iri Valera, de llamar términos como plantuchamba, planmaíta, sin dignificar, porque yo creo en la inclusión, y yo soy un ejemplo de inclusión con preparación, yo no creo en la inclusión sin preparación. Acabo de regresar de Madrid a estudiar en Salamanca un diplomado en políticas públicas, estoy en 4º semestre de Derecho en la Universidad Santa María, he estudiado en Eliesa, me estoy preparando, si Dios quiere, para ir a la Asamblea Nacional a debatir y presidir la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario, porque lo sufrí en 30 años desde niño en las cárceles. ¿Y quién mejor que uno viene de allí para decirle a los de los barrios que ya no se comen ese cuento, que estamos ante un gobierno fracasado, con
modelo político que llevó a las cárceles a lo que es el reflejo de la sociedad. Porque tenemos que ver el caos de las cárceles, envenenamiento, casi 35 personas. Pero no están envenenando al venezolano en colas, en donde tienen que ir a buscar y han perdido la vida, mujeres que se han puñaleado por 1 kilo de harina pan, por unos pañales. Eso no es el venezolano que nosotros conocemos, la angustia de la inseguridad que nos ha arropado durante estos últimos años de gobierno. ¿O es que no tienen 15 años ejerciendo de manera pública para echarle la culpa y escurrir la arruga? No, que asuman su fracaso y que su fracaso le va a costar lo que la misma gente en ese... porque no hay nada peor que... porque estamos viviendo el síndrome de la mujer golpeada. El marido la golpea y ella sigue enamorada. Pero ya cuando la mujer abre los ojos, se da cuenta de que lo que ha tenido enfrente es un monstruo que la ha golpeado. Y eso ha pasado con este gobierno. Yo que estoy en camioneticas, con mototaxi, en el barrio, porque tengo 3 ONG de reinserción, ya la gente te dice, no aguantamos, no aguantamos. Lo que pasa es que sí hay un miedo y un terror que ellos han sabido implementar sobre ese terror de un sistema de justicia que se ha prestado, jueces que se han prestado para dictaminar leyes, pero eso no prescribe. Que lo tengan claro los jueces que se prestan para esa sinvergüenzura de estar dictaminando leyes a ciegas por temas políticos, y eso no prescribe. El tema de la policía y la Guardia Nacional que se han prestado para detenciones arbitrarias, y tenemos un líder de San Agustín, Gilberto, que se aprestó Movilnet y lo llamaron a su teléfono para decirle que se había ganado un teléfono de Movilnet, y él se fue con su esposa y su niña a Movilnet y le dijeron, espérese un momento que ya le vamos a buscar el teléfono. Llegó una camioneta con 5 tipos del SEBIN. ¿Y cuál fue el teléfono? Que se lo llevaron a él y a su esposa y a su niña de 3 días para el SEBIN, y la niña duró 24 horas presa. Dios. Y él soltaron a la esposa Carolina y lo soltaron a él, le allanaron su casa y se llevaron consignas políticas de nuestro partido Voluntad Popular, y ahí está Gilberto. No sabemos nada de él. Está incomunicado, nadie lo ha visto. Que lo tienen en el SEBIN, se le mandó comida y regresó un papel, pero hasta ahora nadie sabe. ¿Cuál es la persecución? ¿Cuál es el miedo? De que nosotros hagamos política y política de la buena. De salir a enfrentar un gobierno que lo que ha hecho es mentirle a los ciudadanos. Ese es el miedo de nosotros, decir la verdad. Bueno, diremos la verdad, como lo que estamos diciendo de Uribana, y yo una vez lo dije, y creo que Kiko, le doy gracias por el apoyo, lo dije, las cárceles son como un puente, lo puedes adornar, lo puedes poner bonito, pero depende de ti que corre por debajo, si agua blanca o agua sucia. Y en este puente, durante muchísimos años, siguen corriendo agua sucia. Gilbert, fíjate, porque lo Uribana y la respuesta que da la ministra es insólito. Es insólito porque que se autoenvenenaron. La vida que es tan preciada, además, yo los cuentos que he escuchado de la gente que está presa es que se aferra a la vida porque es un clima hostil donde te pueden quitar la vida por cualquier cosa. Y entonces ella habla sin ningún soporte, o uno no dice, bueno, ¿y esto de dónde sacó esto? ¿No? Porque al final no hay ningún investigador, nada, alguien que uno le pueda creer, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues no te explican. Ahora, si uno hace una evaluación del nombramiento de Iris Valera, de ese ministerio, se justifica. Porque yo he escuchado, yo no sé si es verdad, tú que conoces, cuéntamela, que inclusive que hay cárceles donde el oficialismo, la institución, el Estado negocia con los planes, y son los planes los que firman la salida o la prisión de alguien ahí, o sea, que tienen más poder que... Es verdad, ¿qué evaluación hacemos del ministerio? ¿Y en qué realidad está eso? Para uno saber si avanzamos o no avanzamos en algo en el sistema carcelario. Sí, Kiko, mira, en República Dominicana, que nos deben a nosotros petróleo y no nos han mandado todavía el primer cargamento de quinchoncho y caraotas negras con que según nos iban a pagar. Hay 16 cárceles modelos, y tuve la oportunidad de trabajar con un diputado, y ellos no tienen petróleo. Nosotros con el 10% de la renta petrolera de esta mañana podemos mantener 50 cárceles de España, y estuve con el ministro y unos diputados en Madrid visitando las comunidades penitenciarias. No hay una universidad paga aquí que se parezca a unas cárceles como las que yo visité. Y me daba indignación porque yo estuve 10 años preso, sufriendo el horror por un crimen que no cometí, haberme quedado callado, el horror de las cárceles de la Retén de Katia, El Rodeo y Yare. Pero estar en estas cárceles en donde hay tintorería, en donde no hay necesidad de uniformarte, porque es que el preso viene a vivir a la sociedad, y se han dado cuenta que el preso no va a vivir a Marte o a Júpiter,
simplemente tiene que vivir a su comunidad, a su municipio. Entonces, este avance, ¿para qué? En donde tienen una cartera de servicio penitenciario de 6.000 empleados y están mal pagados, porque esa es otra. Hay que también hablarle al Guardia Nacional que lo mandan allí a montar garita y ni siquiera le dan un desodorante, porque no tenemos ni siquiera en la calle cómo va a tener un Guardia Nacional en esos comandos. Un Guardia Nacional que recibe un sueldo pírrico y está sufriendo porque tiene que comprarse las botas, los uniformes. Entonces, ¿qué es lo que le queda? El chanchullo y la matraca con el mismo interno, cobrarle a los familiares vacunas. O sea, nosotros hemos vivido las peores atrocidades. Y créelo, muchísimas veces he levantado la mirada al cielo y a decirle a Dios hasta cuándo, porque a Él es el que te tienes que aferrar, con el cual me aferré allá adentro. Y aquí quiero decirle a los venezolanos, si para muestra un botón, yo me reinserté sin ningún tipo de ayuda de un sistema de gobierno. ¿Cuánto no más si nosotros tenemos un sistema digno como los que yo he visitado en Suiza? Que el Parque Cristal no se queda chiquito a la cárcel que visité en Suiza. Y están en la ciudad, están en Zúrich. No están aisladas. O sea, que se puede resolver el problema. Claro que sí, porque ese tema de sacar la planta, sacar los teques, y ahora ¿dónde mandan a los familiares? A visitarlos a la PGB, que tienen que agarrar 5 y 7 autobuses. O es que la ministra se monta en camionetica para ir a visitar a los presos cuando hace su trabajo. O es que se monta en la bandera en una camionetica, Kiko. No, ciudadana ministra, usted se monta en una 4x4 y con 50 escoltas para ir a recorrer las cárceles, porque también hacen alarde de que ella entra. Bueno, yo la vi a usted en una foto con la nariz tapada, porque es que los olores nauseabundos de las cárceles, déjeme decirle que cuando paso por la autopista de Tocuyito, eso me llega a distancia. Son olores indescriptibles, pero basta de mentira y tenemos que solucionar un problema que al futuro me puede perjudicar a mi hija, porque está creciendo en una Venezuela que no quiero con más inseguridad, que ya ha visto a su mamá cómo le han llegado 2 pistoleros a la puerta. Eso es producto de las malas gestiones y cómo no tomar nosotros cartas en el asunto. Desde Voluntad Popular, ya nosotros con planes de trabajo y de gobierno, yo tuve la oportunidad de trabajar con Enrique Capriles en su comando de campaña y coordiné la mesa de asuntos penitenciarios para lo que él iba a hacer en 100 días, en 1 año, y en 3 años y a 6 años del periodo de gobierno. Bueno, ahora nos toca desde Voluntad Popular proponer y tener esas propuestas vigentes al día. He estado en reuniones para llevarle a los venezolanos un sistema de seguridad justo que pasa por la policía, el embudo, que son los tribunales. En su escarano, 24 horas señalaron al TCJ y rapidito una orden, pero basta que ese embudo, que es lo más flaquito para los demás, ahí está Rosmi Mantillo, un dirigente nuestro, 8 meses con un acta policial y nunca ha visto un juez. O sea, ¿es aberrante tener un preso 3 años en una cárcel? ¿O es que la señora María Petra, que tiene a su hijo con un acta policial sin que nunca lo haya visto un juez, no hay que hacerle el dedo al TCJ para que también atienda a esa señora? Hemos visto esos casos en donde el retardo procesal ha sido para el pobre, pero para ellos en el poder, el TCJ de madrugada, las 24 horas, los 7 días a la semana, los 30 días al mes y los 12 meses del año trabajan para ellos. Hoy había una en la cuenta de Twitter de Eugenio Martínez sobre unos detalles que estaba divulgando sobre el presupuesto, estaba cuestionando que ya por el análisis que han hecho al Ministerio Público y al Poder Judicial en general no le va a alcanzar el dinero solo para cubrir gastos operativos. No hay manera de hacer más con el dinero que les asignaron. Sí, y perdóname hacer otra reflexión muy breve. Hace días tuve la oportunidad de conocer al esposo de una fiscal de drogas. La historia de esa muchacha es increíble. Ese es su trabajo y ella ama lo que hace, pero vive aterrada. Tiene escoltas, tiene todo lo que debería proveer el Estado, porque en Colombia es así. En Colombia un fiscal de drogas tiene que estar custodiado todo el día. Solamente eso. Hay un drama también de un funcionario que no necesariamente es chavista ni que es tarifado, sino que trata de hacer bien su trabajo, pero el sistema no los protege tampoco. Por eso muchos no acusan, por temor. Sí, y por eso yo me imagino que cada caso en cada hogar es distinto. Para el funcionario, para el preso, para el ciudadano de a pie, para cualquiera tiene que ver. La cárcel tiene aproximadamente
1 millón a 1,5 millones directa e indirectamente que ver. Abogados, fiscales, presos, guardias, todo lo que compone el sistema de 1 millón a 1,5 millones con los presos que ahora están en las policías. Y perdió la vida uno en la policía de Katia, la policía nacional, hubo un motín en la policía porque se les están llenando los calabozos, porque han quitado cárceles y no han construido. Prometieron hasta el 2011 construir 20, después prometieron 8 que ya las iban a inaugurar. ¿En dónde está el dinero para el puente del río Orinoco? 2.500 millones de dólares que no se hizo ese puente y mucho menos ahora el presupuesto para las cárceles. Entonces, que terminen de reconocer un fracaso como modelo político y le den paso a quienes queremos construir desde la política un país y hacer de esto la mejor Venezuela. Porque yo sí creo en la mejor Venezuela. Yo creo que la solución no está en el aeropuerto. Como me decía una chica hoy en el banco, mira, yo estoy que me voy con mis hijos. Y yo le dije, no, yo no creo que la solución sea esa. Estamos aferrados a la fe, estamos aferrados a la vida, a los tratados internacionales como es vinculante y tiene que responda la ministra, Kiko, esa pregunta que tú me hacías y esa reflexión, que responda a ella si se envenenaron o no con pruebas de un médico forense, porque ahí están las instituciones. Y es que nosotros no teníamos el 6CPC con Yupol, que hasta lo eliminaron como los mejores investigadores, cuando aquellos casos cangrejos que se solucionaban con instituciones. ¿Qué pasó con esa institución? En donde ahora funcionarios de la policía se han visto vinculados con temas de colectivo. Entonces, ¿el venezolano qué quiere? Quiere paz, y eso nos atañe a todos, solucionarlo, y por eso mi preocupación con un tema que ya en 30 años las cárceles, yo diría, bueno, no quiero saber nada de eso, pero cuando viajo a un país, lo primero que quiero es visita en unas cárceles para ver cómo tratan a sus presos, y he tragado grueso, he respirado, y he dicho, algún día, a pesar de que yo no lo viví, no tengo resentimiento para solucionar un problema, porque han gobernado con algo aquí adentro, nosotros no. Nosotros desde Voluntad Popular y desde nuestras propuestas vamos a gobernar con tranquilidad en los espacios que nos vayamos ganando a pulso. Así. Gracias, Gilbert. Hermano, qué bueno hermano. que, Bueno. tengas esperanza. Gracias por estar con nosotros. Vámonos a irnos al corte y al seguir en un ratico estamos con ustedes.